Cordial saludo para todos. La presentación que veremos a continuación trata el tema de biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Jennifer Paredes Castro. La materia para la cual hice esta presentación es biología celular y molecular. El grupo al que corresponde es al 151009-214 y soy estudiante de Radiología e Interpretación de Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué son las biomoléculas? Son aquellas que solo son sintetizadas por seres vivos. Están compuestas por una estructura a base de carbono e hidrógeno. Se dividen en 4 grandes grupos. Empezaremos por los glúcidos, también llamados carbohidratos o hidratos de carbono. Aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Lípidos, conjunto de moléculas orgánicas presentes en la mayoría, por no decir que todos los seres vivos. Ácidos nucleicos, comúnmente también conocidos como ADN y ARN. Ahora vamos a detallar un poco sobre cada tipo de biomolécula. Los glúcidos son utilizados como reserva energética y a nivel estructural están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son clasificados según su estructura en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, según su composición en azúcares, almidones y celulosa. Nos vamos a enfocar en la clasificación estructural. Monosacáridos. Entre los monosacáridos tenemos la fructosa. Es una forma de azúcar encontrada en los vegetales, las frutas y la miel. La glucosa es un azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre animal. A nivel del cuerpo está relacionada con la cantidad de azúcar que el organismo es capaz de absorber a partir de los alimentos y transformarla en energía para funciones o mantener la temperatura del cuerpo. Dentro de los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos, tenemos la sacarosa. Se encuentra en el jugo de muchas plantas, en especial la caña y la remolacha. La maltosa es un azúcar animal y vegetal. Se encuentra en el almidón y en el glucógeno. La lactosa, presente en la leche de los mamíferos. La trealosa, que está presente en los champiñones, setas y la hemolinfa de insectos. Se utiliza industrialmente como estabilizante y humectante. Lo aplican a nivel de té frío, panificación y fármacos, entre otros. Funciona como azúcar de reserva. Dentro de los polisacáridos tenemos el almidón. Abunda en la papa y los cereales. Es la forma en que las plantas guardan la energía. A nivel de raíces como la yuca, tubérculos como la papa y frutas y semillas formando los cereales. La celulosa es de carácter estructural en las plantas. La forma más representativa en forma natural es el algodón y la madera. Son insolubles en agua y la mayoría de los disolventes. La quitina es el material principal del que están revestidos el exterior del cuerpo de los artrópodos y algunos órganos de los hongos. Brinda soporte y defensa a las células. Funciones. Principalmente son fuentes de energía. Ahorran las proteínas. Son facilitadores metabólicos. En el organismo se presentan en forma de azúcar, se usan como combustible a nivel muscular y en los órganos internos. Son importantes para el cerebro y los glóbulos rojos en la sangre. Aportan sabor, textura y variedad a la comida. Aminoácidos. Los más importantes son los que forman las proteínas.
Están conformados por un amino y un carboxilo, denominados los bloques de construcción, y se adquieren a través de la ingesta en la dieta diaria. Se dividen en esenciales y no esenciales. Dentro de los esenciales tenemos valina, leucina, treonina, lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y metionina. Dentro de los no esenciales tenemos alalina, prolina, glicina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, ácido aspartico y ácido glutámico. Estos aminoácidos los encontramos en forma proteínica a nivel de origen animal en las carnes magras, huevos, hígado y leche. En el origen vegetal en la mayoría de las semillas. Tienen como funciones: son los componentes estructurales de tejidos, células y músculos. Promueven el crecimiento y reparación de tejidos y células. Contribuyen a las funciones sanguíneas. Intervienen en los procesos de síntesis de enzimas digestivas. Constituyentes de las hormonas esenciales para la reproducción. Intervienen en el metabolismo energético. Los lípidos son fuente de energía y almacenamiento, constituidos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son insolubles en agua, pero sí en algunos disolventes orgánicos. Se dividen en saponificables y insaponificables. Dentro de la clasificación de los lípidos, los podemos clasificar en saponificables, que quiere decir que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. De estos tenemos los acilglicéridos. Son ésteres del alcohol glicerol o glicerina con 1, 2 o 3 ácidos grasos. De estos los más importantes son los triglicéridos, se conocen también como grasas neutras. En el ámbito vegetal los encontramos en forma de aceites y en el ámbito animal en forma de manteca y sebo. Sirven de reserva energética y aislantes térmicos. Céridos. Unión de un monoalcohol de cadena larga y un ácido graso de cadena larga, es decir, más de una decena de carbonos. Son sólidos a temperatura ambiente y fuertemente hidrófobos. Su función es protectora e impermeabilizante. Como ejemplo de estos tenemos la cera que recubre las hojas o frutos, la que fabrican las abejas o la que segrega el oído. También la podemos encontrar en las plumas de las aves. Esfingolípidos. En vez de glicerol tienen esfingosina, a la que se une ácido graso formando un compuesto llamado ceramida. Lo más importante de estos son las esfingomielinas, ya que forman las vainas de mielina de las neuronas. Glucoesfingolípidos, formados por una ceramida y una o más moléculas de glúcidos, se encuentran en la membrana plasmática de todas las células. Intervienen en las interacciones celulares uniéndose a moléculas complementarias en la membrana de otras células. Los lípidos no saponificables. Estos carecen del ácido graso y no producen ninguna reacción saponificable. Dentro de estos tenemos los terpenos. Químicamente son cadenas lineales o en anillo derivadas de un hidrocarburo llamado isopreno. De origen vegetal tenemos como ejemplo las esencias y resinas. En estos el mentol de la menta, el limoneno del limón,
el fitol, que forma parte de la clorofila, la vitamina A o retinol, participa en la visión a blanco y negro en la retina, la vitamina E o tocoferol participa en la protección celular, vitamina K o filoliquina participa en la síntesis de protombina, por tanto en la coagulación de la sangre. Se encuentra en las verduras o fabricada por la flora intestinal. Esteroides. Los esteroides forman anillos haciendo una estructura cíclica llamada esterano. El más importante es el colesterol, presente en todas las membranas eucariotas, proporcionando estabilidad y fluidez a la membrana. Se derivan de este la vitamina D, que regula el metabolismo del calcio y el fosfato, dos elementos importantes dentro de la formación de los huesos y los dientes. Ácidos biliares se forman en el hígado y sus sales forman parte de la bilis que emulsiona las grasas para favorecer su digestión. Las hormonas esteroideas son las hormonas sexuales, en los hombres andrógenos y en las mujeres estrógenos y gestágenos. Son responsables del desarrollo y mantenimiento de sus estructuras y de la gestación. Otras hormonas son las corticosteroides, que se encuentran en la corteza suprarrenal, regulando el metabolismo del sodio y el potasio. Icosanoides son hormonas locales, es decir, se fabrican en una sola célula y actúan ahí mismo o cerca. Se encargan de la percepción del dolor, contracción de los músculos lisos arteriales o uterinos, formación de coágulos o constricción bronquial en los pulmones. Se dividen en prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Funciones de los lípidos. Son controladores y reguladores metabólicos. Algunos son componentes esenciales de las membranas celulares y tienen función energética de almacenamiento a largo plazo. Ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son de gran peso molecular. Están conformados por unidades básicas llamados nucleótidos. Se dividen en ADN y ARN. Los encontramos principalmente en las carnes, verduras, huevos y algunas legumbres. Se representan en cadenas. Están formados por tres partes: un fosfato inorgánico, azúcar, purina o pirimidina. Las diferencias que existen entre el ADN y el ARN es el tipo de azúcar con el que se forma y el tipo de base, siendo deoxirribosa para el ADN, ribosa para el ARN, en este caso sería el azúcar, y el tipo de base, timina para el ADN y uracilo para el ARN. Funciones del ADN y el ARN. ADN. Almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas. Constituye el material genético y forma los genes. Estos son las unidades funcionales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Hemos llegado al final de la presentación. Espero haya servido de mucho apoyo académico cada uno de los temas expuestos. Muchísimas gracias.